Buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a clase para física de tercer año de bachillerato. El día de hoy vamos a continuar el estudio de la estructura de la materia. Vamos a retomar los conceptos pasados de cómo estaba constituido el átomo y cómo a medida de la experimentación hemos logrado comprobar la existencia de partículas subatómicas, es decir, las partículas que componen al átomo. Permítanme, por favor, compartir pantalla para ustedes. Y como les comento, el día de hoy vamos a trabajar con lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales. El modelo estándar surge luego de la comprobación de ciertas teorías, casi todas de manera experimental fueron estas comprobaciones, y dimos un ordenamiento a la estructura atómica, ¿ya? En las clases pasadas y con los modelos atómicos que ustedes estuvieron realizando para las maquetas, vimos cómo en general el átomo está constituido por una carga positiva que se encuentra contenida dentro del núcleo atómico y tenemos cargas negativas que se encuentran en la periferia de este núcleo, ¿ya? En las maquetas vimos que el átomo está constituido en su gran mayoría por espacio vacío y las fuerzas eléctricas, las fuerzas nucleares, son las que contienen a las partículas negativas cercanas al núcleo, pero con cierta distancia provocada por la repulsión que ocurre justamente entre las mismas partículas negativas, ¿ya? El día de hoy vamos a ver cómo están constituidas entonces las partículas que componen al átomo. Les recuerdo, el átomo tiene partículas positivas en el núcleo y además partículas neutras, partículas que no cuentan con carga eléctrica. La mayor cantidad de la masa del átomo está en este núcleo atómico y las cargas negativas están oscilantes en la periferia. Estas partículas fundamentales, las cargas positivas y las cargas negativas, también como las cargas neutras, se consideraron indivisibles por mucho tiempo. Al igual que nos pasó con el átomo, considerábamos que el átomo era indestructible y posteriormente vimos que tenía ciertas partes que los componen. Lo mismo nos sucedió con esas partículas subatómicas. Caso de los electrones, los protones y los neutrones, por mucho tiempo consideramos que no tenían más divisiones. Con experimentaciones con aceleradores de partículas, pudimos comprobar que no es de esta manera, sino que usted puede dividir incluso más las partículas fundamentales y obtuvimos toda una familia, un zoológico de partículas más pequeñas. Hasta el momento estamos tomando como que estas últimas partículas de las que les voy a comentar el día de hoy ya son la forma fundamental. Ya las herramientas tecnológicas no nos dan para más en este momento. Sin embargo, con el desarrollo de computadores cuánticos, se está comenzando a estudiar más a fondo las partículas que les voy a comentar. Estas son partículas súper pequeñas, partículas que en general no pueden presentarse de manera natural solas, son partículas que siempre tienen que estar acompañadas de otras partículas similares. Justamente por eso es tan difícil tratarlas e identificar si están compuestas por otras más pequeñas, porque las fuerzas que las mantienen unidas son tan grandes que romper estas fuerzas no va a generar una cantidad de energía que puede llegar a ser incontrolable. Bien, esa es la principal causa por la cual el modelo estándar de partículas llegó hasta cierto punto y nos encontramos ahora estancados y de esto no hemos podido avanzar como científicos en general, en todas partes del mundo. ¿Cuáles son? El modelo estándar de partícula admite la existencia de 3 tipos de partículas elementales. Bien, estas partículas son los quarks,
los leptones y los bosones. Los quarks, los leptones y los bosones son las partículas que conforman a los protones, a los neutrones y a los electrones. Son los ingredientes que tenemos para hacer estas partículas. Pero a su vez, cada uno de estos tres grupos está dividido por partículas que tienen características cada una muy intrínsecas, muy particulares. ¿Bien? Los quarks, los bosones y los leptones están cada uno divididos en partículas con ciertas características y son las responsables de conformar la materia. Comencemos con los quarks. ¿Qué son los quarks? Los quarks son partículas que interaccionan entre sí. No las vas a poder encontrar nunca de manera aislada, ¿ya? Tienen una interacción con una fuerza muy, muy grande y componen todo lo que son los protones y los neutrones. Por supuesto, otro tipo de partículas también componen, pero en lo que nos interesa, que es el modelo atómico, los protones y los neutrones están compuestos por quarks. ¿Bien? Los leptones no tienen una interacción tan fuerte y no forman parte del núcleo atómico. Los leptones más conocidos son los electrones. ¿Bien? Aquí ya la interacción es un poco más débil y por lo tanto usted puede tener separado el núcleo atómico de las partículas negativas. Y los bosones son partículas que actúan como mediadores de las fuerzas fundamentales. ¿Bien? Las fuerzas fundamentales, digamos que necesitan una partícula que las contenga. Estas partículas son los bosones, ¿bien? Y están casi en su mayoría compuestos solamente de energía. Una de las principales partículas son, por ejemplo, los fotones. Los fotones son esos paquetitos de energía que les estuve comentando en las clases de naturaleza de la luz, en los cuales tenemos una partícula que no tiene masa, sino es solamente energía. Como si ustedes tuvieran una fundita repleta de energía. Esos son los fotones. Los bosones, todos son de la misma forma. Son paquetitos de energía que me mantienen partículas de masa, partículas que tengan masa, en interacción. ¿Cuáles son las partículas que tienen masa? Los quarks y los leptones. Bien, comencemos el estudio, por ejemplo, de los quarks. Los quarks se dividen en 6 tipos. Son 6 tipos distintos en los que la carga cambia y cambia otra característica que se llama el spin. Cada partícula fundamental tiene una propiedad asociada que se llama spin. El spin te indica cómo puede rotar la partícula. A partir de este momento tenemos que entender y asumir que todas las partículas subatómicas no pueden estar estáticas. Ellas siempre van a tener cierto movimiento. Uno de estos movimientos se denomina spin y se puede identificar de una forma muy aproximada como la propiedad que tiene esa partícula de girar. Si gira en el sentido de las agujas del reloj, hemos definido que tiene un spin positivo. Y cuando la partícula gira de manera antihoraria, tiene un spin negativo. Este movimiento de spin resulta muy importante para la estabilidad de las partículas subatómicas, porque cuando tienes una partícula que gira en cierta dirección y otra que gira en la otra, tenemos una diferencia de lo que se conoce como momento angular. Este momento angular le puede a usted generar problemas en estabilidad porque el movimiento de rotación hacia una sola dirección puede generar otras fuerzas adicionales dentro del átomo,
como la fuerza, por ejemplo, de Coriolis, ¿ya? Las partículas, si bien están dentro del átomo estables a través de una interacción, lo que constituye a cada protón y cada neutrón tiene un movimiento interno. Este movimiento interno también está asociado con cierta cantidad de energía cinética, ¿bien? Y esta energía cinética también está asociada de cierta manera con la carga que presenta. Los 6 tipos de quark que conocemos tienen una propiedad que se llama sabor, ¿ya? Esas partículas tienen sabor. Y estos sabores tienen unos nombres bastante peculiares. Tenemos un sabor hacia arriba, up. Tenemos un sabor hacia abajo, down. Tenemos un sabor encanto, charm. Un sabor extraño, strange. Un sabor fondo y un sabor sí. Un sabor top y un sabor bottom, ¿ya? Estos nombres tan peculiares surgen de que en el momento en que se desarrolló este modelo estándar de partículas, ya no se disponía de estrategias para que se pudieran entender, ¿sí? No se podía entender cómo era que usted tenía quarks y cómo se comportaban. Entonces le pusimos estos nombres bastante peculiares. Las partículas son entonces up, charm, top, down, strange y bottom, ¿ya? Son el tipo de partículas quarks que tenemos. Estas partículas, si bien tienen casi el mismo tipo de carga, no pueden estar separadas. Tienen que estar siempre o en pares o en tríos. Nunca va usted a encontrar de manera natural un quark up solo en la naturaleza o un quark charm solo en la naturaleza. Ellos siempre van a estar unidos. La manera en que se unen estas partículas nos da a su vez otro tipo de clasificación. Tenemos hadrones, que son la conjunto de quarks, y estos hadrones pueden ser mesones o bariones. Bien, comento hasta ahora. Tenemos partículas que componen los protones, los electrones y los neutrones. Son los quarks, los leptones y los bosones. Bien, los quarks componen toda la materia que sea neutra o positiva, ¿sí? Y se asocian o en tríos o en pares. Si se asocian en tríos, se llaman bariones. Si se asocian en pares, se llaman mesones. ¿Cuáles son los bariones más importantes de la naturaleza? Los protones y los neutrones. Todo protón está constituido por 3 quarks, ¿ya? 2 quarks que son up y un quark que es down. Esa es la forma en la que se compone un protón. No importa el protón a qué átomo corresponda, a qué elemento. Siempre estará constituido por 2 quarks up y un quark down. ¿Bien? El neutrón, ¿ya? Resulta el caso análogo a un protón. El neutrón tiene 2 quarks down y un solo quark que resulta ser up, ¿ya? Estos quarks se unen entre sí a través de una energía. La energía se llama gluón. Es como el pegamento que mantiene unidas a estas partículas, porque todas estas partículas tienen casi la misma carga. Bien, como recordamos que cuando usted tiene un sistema en el que las cargas tienen el mismo signo, ellas se tienen que repeler, tiene que existir una fuerza muy, muy grande para que las pueda reunir. Tenemos que ejercer mucho trabajo en este sistema. De eso se encarga nuestra partícula bosón, que se llama gluón. El chicle que mantiene unidas a las esferitas up y down dentro de un protón se llama gluón, ¿ya? Y esta gluón resulta ser un bosón. Parece un trabalenguas en realidad.
Pero esto es lo que ocurre a nivel subatómico, ¿ya? En el caso del neutrón, tenemos dos quarks down y un quark up que están unidos también por gluones. El gluón es la partícula fundamental que tiene tanta energía, tanta fuerza, que es capaz de mantener unidos a los átomos. Los gluones, que pertenecen a los bosones, recientemente se pudieron comprobar experimentalmente. Este modelo estuvo por alrededor de unos 100 años, solamente teórico, y hasta que les puedo decir, unos 12 años es que recién pudimos medir con un gran acelerador de hadrones, medir la existencia de los gluones y los bosones. Este modelo recientemente está siendo validado y con grandes microscopios cuánticos hemos comprobado casi la veracidad de esto. ¿Cómo lo hemos comprobado? Simplemente tomando lecturas de energía. Cada una de las partículas que les estoy comentando, para los cuales tienen una energía que fue calculada teóricamente, y esta energía apenas hace 10 años es que hemos podido ir midiéndola con grandes experimentos internacionales. ¿Bien? El resto de partículas quark en forma de bariones, es decir, que tiene 3 quark unidos, son, ya les comenté, el protón y el antiprotón. El antiprotón es una nueva partícula que se descubrió también recientemente, hace unos 15 años, que es como el gemelo malvado del protón. Tenemos una partícula que está en la naturaleza, que tiene la misma masa que el protón, está constituido por el mismo tipo de quarks, pero de alguna manera inexplicable, tiene una carga eléctrica que es negativa. ¿Bien? Es un protón negativo. Tenemos el neutrón y otras partículas que se han ido descubriendo también de manera natural, como la partícula lambda, la omega y la sigma. Todas estas están constituidas por 3 tipos de quark y tienen cierta cantidad de carga eléctrica. Bien, fíjense que todas presentan un spin que es positivo. Eso quiere decir que todas estas partículas están rotando en la misma dirección. En cuanto a los mesones están constituidos solo por 2 quark. Como tienes 2 quark, tienes un spin 0. Eso quiere decir que dentro de las partículas que son mesones, tienes una partícula que está girando en un sentido y otra que está girando en el otro sentido. Estos movimientos giratorios se cancelan y tienes una partícula más estable con menos energía cinética que se encuentra en la naturaleza. ¿Cuáles son estos mesones? Están los pión, los kaon, los rho, los delta y los neta-C, ¿sí? Son partículas muy extrañas de conseguir, son partículas muy difíciles de estudiar, porque justamente ese spin, que son partículas estables, no nos permite detectar todo esto a nivel energético. Todo lo que sean partículas subatómicas no se pueden ver. La única forma que nosotros tenemos para identificarlas es a través de la medición de energías. Cada partícula tiene una masa y una energía, y esa la podemos leer a través de experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones. ¿Bien? En cuanto a los quarks, ya les comenté que tienen esta capacidad de rotar que se llama spin. Este spin nos genera adicionalmente una nueva clasificación. Tenemos, por ejemplo, los fermiones. Un spin que sea fraccionario corresponde a una partícula que puede usted denominar un fermión. ¿Bien? 2 quarks que sean idénticos
no pueden ocupar el mismo espacio. Es una contradicción que nos da el principio de exclusión de Pauli. Nos dice que hay dos partículas que sean iguales, no pueden estar en el mismo espacio, ¿ya? Esto, como consecuencia de que si usted tiene dos partículas iguales, tiene un movimiento de spin descompensatorio. Y este spin descompensatorio me produce que la partícula sea inestable y que simplemente colapse y desaparezca. La única manera de que usted más o menos puede sortear esto es como les expliqué en el caso del protón y del neutrón, que tiene el gluón. El gluón es el pegamento que te permite a ti mantener dos partículas iguales en el mismo espacio cuántico. Y esto genera más interrogantes incluso, porque vemos que todas las partículas están constituidas por átomos y los átomos por protones y neutrones, ¿ya? Esto genera más incertidumbre en el sentido de que cómo tiene que ser el comportamiento del gluón para que le permita a usted tener materia estable en el mismo espacio con solamente 6 tipos de partículas. Los leptones son partículas un poco más fáciles de entender. Son igual 6 tipos de leptones. Son partículas que componen los electrones o todas las cargas negativas y tenemos para cada partícula una partícula que tiene carga opuesta o carga cero. También tienen un spin, eso quiere decir que esas partículas también se encuentran rotando en sentido positivo o en sentido negativo. Sin embargo, su contrapartícula no tiene spin, eso quiere decir que ella es estable. Son partículas que tienen la misma masa, la misma energía y la misma cantidad de carga eléctrica, solamente que en vez de tenerla negativa, como en el caso del electrón, el muón y la partícula tau, lo tienen con una carga eléctrica estable, neta, igual a cero. ¿Bien? De los más importantes que tenemos son, por ejemplo, los neutrinos. Los neutrinos son partículas que constantemente están impactando a la superficie terrestre. Son partículas que se asocian mucho a los rayos gamma y son partículas a las que usted puede alterarle fácilmente la trayectoria. Estas partículas neutrinos se están usando actualmente en grandes experimentaciones en la prevención de sismos y terremotos. Cuando en la Tierra se produce un sismo o un terremoto, los momentos previos hemos tenido lecturas de que existen picos de energía que se puede ver a través de una falla eléctrica. ¿Bien? Esta energía, que es muy difícil de medir con la tecnología que tenemos actualmente, lo que hace es que desvía la trayectoria de estas partículas neutrinos. ¿Bien? Si usted tiene todo el tiempo una partícula que está impactando perpendicularmente a la superficie de la Tierra, cerca de las fallas geológicas donde se producen los sismos y los terremotos, estas partículas cambian de dirección debido a la energía que se está originando cuando se mueven las placas tectónicas. La mayor variación en la dirección en la que impacta un neutrino le puede a usted indicar cuando existe mucho estrés entre las placas tectónicas y pudiera ser un indicativo para la anticipación de la existencia de un sismo o un terremoto. Esas partículas actualmente son muy estudiadas porque, como sabemos, los terremotos pueden ser ampliamente devastadores, tanto en pérdidas monetarias como en pérdidas humanas. Y no tenemos ninguna estrategia para anticipar. Sin embargo, estas características y el descubrimiento de las partículas neutrino que se descubrieron hace aproximadamente unos 30 años, abrió un nuevo campo en la investigación sismológica y se han hecho hasta el momento ciertas detecciones de sismos. Por ejemplo, en el sismo que hubo recientemente
en Siria. Es un sismo ampliamente devastador. Las lecturas de las trayectorias de las partículas neutrinos y muón presentaron diferencias en los 6 días previos al gran sismo de lo que usualmente se estaba leyendo. Bien, sí hubo la primera relación. Actualmente se está trabajando proyectos de investigación en los que por primera vez en la historia humana tenemos una real conexión entre la trayectoria de las partículas neutrino y la ocurrencia de un sismo. En la Universidad Mexicana Nacional, la UNAM, también se están haciendo estudios de trayectorias de neutrinos y de muones. Y se llegó a la conclusión también de que sí existe una dependencia en estos dos aspectos con las lecturas que tenemos de lo ocurrido en el último sismo de Haití. En Haití hace 2 años ocurrió un gran sismo y también tenemos lecturas de la diferencia en la trayectoria que tienen las partículas neutrino justamente cercanos a la falla geológica que originó este sismo. Por eso actualmente, si bien los leptones, como no constituyen realmente parte de las partículas fundamentales que componen a el núcleo atómico, sí se está estudiando para la prevención y la anticipación de sismos y terremotos. Disculpe la interrupción, chicos. Estaban entregando material para la casa abierta. Los leptones les decía entonces que tienen mucha aplicación en el campo de la sismología y la prevención sísmica porque presentan evidencias de que pueden anticipar movimientos sísmicos que hasta el momento, después de 400 años que tiene la sismología, no hemos podido detectar. El último tipo de partículas que tenemos son los bosones. Los bosones son partículas que se encargan de mediar entre los leptones y los quarks. Son partículas que contienen grandes cantidades de energía y esta energía lo que hace es que se puedan unir o separar partículas fundamentales que componen los electrones, los núcleos atómicos y cómo interaccionan entre ellos. El bosón más importante que tenemos hasta el momento es el gluón. El gluón está encargado exclusivamente de mantener unidos las partículas dentro de los protones y los neutrones. Esa es su principal aplicación. Y últimamente tenemos el bosón de Higgs,
que resultó importante porque este bosón de Higgs cumplía con la última partícula para que el modelo estándar pudiera ser validado. Es una partícula que resulta interesante porque no tiene masa, no tiene carga eléctrica y solamente tiene cierta cantidad de energía. Bien, era necesaria porque el modelo estándar de partículas requiere que exista una energía total. Bien, la energía total estaba descompensada, pero teníamos completa la cantidad de masa total que tenía que tener el modelo estándar y la cantidad de carga eléctrica que tenía que tener. Bien, el bosón de Higgs te decía, no tiene masa, no tiene carga, se parece a un fotón, pero tiene una energía asociada muy distinta. ¿Ya? El bosón de Higgs era fundamental para nosotros poder dar por concluido el sistema de modelo estándar de partículas y para eso se construyó un gran experimento que abarcó 3 países, ¿ya? Es el Gran Colisionador de Hadrones, se construyó en el año, se finalizó de construir en el año 2008 aproximadamente y se puso en funcionamiento en el año 2012 aproximadamente. ¿Cuál era la principal preocupación con el bosón de Higgs? El bosón de Higgs, la única manera que podíamos comprobar su existencia era haciendo colisionar 2 partículas, ¿ya? La colisión de 2 partículas fundamentales, en este caso se pusieron a colisionar otros 2 bosones, generaba una cantidad de energía increíblemente alta. Una cantidad de energía que pudo ser incluso equiparable con la energía que tiene el agujero negro dentro de nuestra galaxia, el centro de nuestra galaxia. ¿Bien? Cuando se comenzó la construcción de este experimento, se pusieron una cantidad de trabas internacionales por el temor de que esta colisión pudiera generar un pequeño agujero negro dentro de la experimentación y que este agujero negro, por supuesto, comenzara a alimentarse de toda la energía que tenemos en nuestro sistema. Vamos produciendo otro agujero negro. Esto afortunadamente no sucedió y la lectura de la energía que resultó de esa colisión coincidió de manera perfecta con la que teníamos anticipada para el bosón de Higgs. Tiene este nombre porque este científico Higgs, un científico estadounidense, propuso en el año 1960 la existencia de esta partícula y no fue sino hasta el año 2012 que pudimos comprobar su existencia. Este colisionador de hadrones sigue funcionando, se encuentra entre Francia, es gigantesco, se encuentra entre Francia, Bélgica, incluso tiene cierta parte en Alemania, es un circuito circular gigantesco en el que constantemente hay una partícula acelerando a una gran velocidad, ¿ya? Velocidades incluso que pueden ser cercanas a la de la luz, ¿ya? No son iguales a la de la luz porque tenemos que tener colisión de partículas con masa y las partículas que tienen masa no pueden moverse a más de la velocidad de la luz y constantemente están generando altos niveles de energía. Tengo entendido que esta energía se quiere utilizar como fuente de energía renovable, sin embargo la colisión de hadrones o la colisión de cualquier partícula fundamental requiere muchas medidas de control que resultan ser increíblemente costosas. Otra de las aplicaciones que tuvo la forma en que pudimos encontrar el bosón de Higgs fue que a través de los experimentos en el mismo gran colisionador de hadrones pudimos fotografiar o desarrollar la tecnología para fotografiar el agujero negro que está en el interior de nuestra galaxia y comprobar que nuestra galaxia tiene un gran agujero negro que produce el movimiento de rotación de la galaxia. Este movimiento de rotación también es importante
porque le permite a usted moverse a través del espacio y no tener, por ejemplo, colisión con otra galaxia. Fíjense cómo de un experimento de la estructura de la materia pudimos ir hacia lo macro y tener una comprensión, por ejemplo, del centro de la galaxia. Esto, con este concepto, chicos, termino lo que es la estructura de la materia y las partículas fundamentales que componen a los protones, a los neutrones y los electrones. ¿Qué les queda como asignación? Como asignación vamos a hacer una pequeña historieta, un cómic, en el que vamos a inventar cierta historia y vamos a tener como protagonistas a las partículas fundamentales. Por lo menos las partículas más interesantes que corresponden al gluón, que se encarga de contener a toda la energía y a todas las partículas fundamentales. Y vamos a trabajar, puede ser, con los quarks que componen los protones y los neutrones. Esa es como asignación, un pequeño cómic. El cómic es de manera individual, tienen una semana para entregarlo y pueden utilizar cualquier tipo de plataforma. Pueden utilizar Genially, pueden utilizar Canva o pueden utilizar cualquier plataforma que les permita desarrollar un cómic. Tienen una semana para entregarles y con esto terminamos la clase de hoy y terminamos todo lo referente a la estructura de la materia. A partir de la próxima clase vamos a trabajar con las fuerzas fundamentales que mantienen el equilibrio en el desarrollo de los cuerpos celestes y el desarrollo de los movimientos, por ejemplo, planetarios. Dígame, Fernando Valdivieso. Licenciada, ¿me podría repetir la actividad? Es que se le está entrecortando mucho el audio. Tienen que hacer un cómic, ¿ya? Que va a tener como protagonistas en el cómic las partículas fundamentales que acabamos de desarrollar. Pueden trabajar con quarks, pueden trabajar con leptones y por supuesto en la parte de los bosones nos interesa mucho las características de mediación que tiene el gluón. ¿Sí? Es una actividad individual. Tienen una semana para entregar el cómic y con eso evaluamos todo lo referente a los modelos de partículas. Dígame, Matías. ¿Cuál es el mínimo de personajes, si se les puede llamar así, que tienen que aparecer sí o sí? ¿Y en dónde hacen ese cómic? El mínimo de personajes ya depende de ustedes, ¿sí? Lo que se quiere es que sea un cómic de al menos unos 6 cuadros. ¿Bien? ¿Dónde lo puedes hacer? Canva tiene algunas plantillas para cómic en el que incluso puedes cambiar las expresiones faciales. Genially tiene también algunas secciones en las que puedes trabajar cómics o el que quisiera hacerlo a mano también lo puede hacer a mano. Lo que sí se requiere es que tenga un mínimo de 6 cuadros de acción. Les recuerdo que en cada cómic, cada escena ocurre en un cuadro de acción. Para este caso tenemos que tener al menos 6. ¿Qué pueden utilizar? En los personajes, como les repito, tenemos 6 tipos de quark, 6 tipos de leptones, y en los bosones pueden trabajar solamente con el gluón. Les estoy dando entonces una opción de 13 personajes, de los cuales pueden elegir ustedes los que consideren, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, apóyense de esta diapositiva para ver cómo se asocian los leptones, cómo se asocian los quarks y generan partículas fundamentales. ¿Bien? Si no tenemos nada que discutir, muchas gracias por su asistencia, chicos. Les esperamos el día de hoy acá en el colegio para terminar de organizar la casa abierta. Les recuerdo que hoy vamos a asignar ya los puestos definitivos en los cuales ustedes van a estar el día de la casa abierta y necesitamos su presencia, por favor, el día de hoy, sobre todo aquellos estudiantes que aún no han terminado de entregar sus proyectos. Acaban de dejarme acá unos proyectos. Por favor, los estudiantes que me dejaron acá en el salón, vengan a indicarme a qué grupo corresponde esos proyectos y también para que, por favor, demos una limpieza a el salón de clases porque no le podemos dejar de esta manera al señor Vitico.
Dígame, Ariadna. Ari. Días, profe, una pregunta. Em, Sobre la casa abierta, ¿se va a mantener para el día viernes la fecha? Sí, la casa abierta será el día viernes. Ya le vamos a indicar a qué horas comienza. Tenemos ya un cronograma tentativo, pero lo vamos a definir a lo largo de esta mañana cuando ya ubiquemos a cada estudiante con su proyecto en el sitio en el que va a estar y cuánto tiempo le va a demorar. Es este viernes a casa abierta desde la mañana hasta la tarde. Estaremos durante todo el día y el día de hoy venimos a la organización. Dígame, Ana. Profe, y para las personas que no pueden asistir, porque yo me entero recién que tenemos que asistir para que nos designen las tareas y los lugares, ¿qué hacemos? O sea, alguien de tu grupo tiene que estar acá. Y si es que no es posible, Ninguno de tu no grupo. pueden. Ya, si no es ninguno de tu grupo, por favor, creo que me parece necesario que escriban a través del grupo, digan cuál es su proyecto y cuáles los integrantes de tu grupo para nosotros tener constancia de eso y siendo nosotros los profes asignarles un lugar a ustedes y decirles su invernadero o su proyecto quedó dispuesto en tal lugar. Sí, pero por favor, si es necesario que entonces notifiquen a través del grupo de tercer año que ninguno de los integrantes de su grupo puede acercarse el día de hoy para la organización de la casa abierta. ¿Bien? Ok, profe. Y profe, otra cosita. Yo le había dicho anteriormente que me faltaba dar el examen con usted. Quería ver cuándo podría darlo. Tú ya hiciste la solicitud. Sí, Ya te aprobaron la solicitud, te contestaron. sí, de hecho mandaron por mi grupo personal que por favor se me Ya. puedan cumplir con este A pedido. ver, yo te sugiero que presenten la evaluación el día lunes. ¿Bien? Esto, tomando en cuenta que estos días que tenemos hasta la casa abierta vamos a estar súper ocupados, entonces sería para el día lunes. El Ya, día listo. lunes en la tarde tendrías que presentar y ya por favor a través del grupo indícame que, o sea, hazme la solicitud para presentar el día lunes en la tarde esa evaluación y yo darte el aprobado a través del grupo y que quede una constancia. ¿Bien? Listo, muchas gracias, Ya. profe. Perfecto, chicos. Entonces nos vemos por acá en el colegio el día de hoy para culminar la organización de la casa abierta. Y ya saben que tienen la asignación de hacer el cómic del modelo estándar de partículas. Que tengan un lindo día a todos y acá estaré por si tienen todavía en este momento alguna duda sobre su proyecto. Dígame, Elaine. No, profe, he estado con la cuenta de mi mamá. Soy Juan Diego Portilla. Juan Diego. ¿Me podría quedar un ratito al final de la clase? Te doy 2 minutos, ¿ya? Porque tengo Ya. clases Sí, sí, está con bien. otro curso. Entonces, por favor, Sí, está chicos, bien. los que ya terminamos, muchas gracias por asistir. Ya pueden retirarse. Que tengan un lindo día.